Bueno, vamos a comenzar entonces en esta noche con el estudio de la palabra. Seguimos con Pablo y sus viajes misioneros. Recuerdo que algo que mencionamos en el final o en el inicio del estudio pasado era de que hay algunos, que han organizado toda la trayectoria de Pablo y tienen que esto es un cuarto viaje misionero. Lo vuelvo a decir, como lo quieras ver, yo soy partidario de que no es un cuarto viaje, algunos lo piensan así, porque no, Pablo no va con toda libertad como lo hacía en los viajes anteriores, sino que es llevado, aunque está haciendo la voluntad del Señor, pero es llevado contra su fuerza, porque va preso. Así que hoy entramos en la última etapa ya de la vida de Pablo. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Fue donde terminamos, como ahí, bueno, llegó la gente. Así fue como terminamos la semana pasada, como recibieron a Pablo con gozo. Por fin llegó a Jerusalén, quería llegar, todos vimos toda la travesía, todo lo que había hecho, todo lo que se le había dicho, y por fin llega a Jerusalén. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Acuérdense quién es nosotros, ¿a quién se refiere? ¿Alguien se acuerda? Ese nosotros, entró con nosotros. ¿Alguien se acuerda a quién se refiere ese nosotros? Se refiere a Lucas, a Timoteo, a Trófimo, toda la tropa que andaba con Pablo, que llegaron, y Lucas está hablando de nosotros. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una, dice la palabra de Dios, las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Amén. El versículo 17 habla sobre la llegada de Pablo a Jerusalén, como enseñamos en nuestras pasadas clases, después de tener un tiempo de tranquilidad. ¿Se acuerdan? Este ha sido de los pocos tiempos de tranquilidad que Pablo ha tenido. Se pasó probablemente algunos años donde visitaba, donde no hubo acechanza de persecución, pero no hubieron palizas como las que tuvo o verse en algún alboroto. Bueno, pues ese tiempo ha terminado. Pablo nuevamente comienza ahora un proceso de persecución. Ha habido un receso, quizá para que cogiera fuerza, pero nuevamente continúa este proceso en la vida de Pablo. Y él tiene una palabra en su vida que se le ha dado y le dicen que le esperarán tribulaciones y persecuciones en Jerusalén. Así llega Pablo muy motivado a la iglesia, como era de costumbre para él, dar un resumen de lo que Dios había hecho. ¿Se acuerdan? 2 veces Pablo volvió. ¿A dónde volvió? Volvió a Palestina, ¿se acuerdan? A la iglesia de Hechos capítulo 11. Sí, y siempre que salía volvía para dar cuentas. En este caso, pues lo está haciendo hacia Jerusalén. Era siempre una costumbre de Pablo dar un resumen de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cuánto necesitamos nosotros eso? ¿Verdad que sí? Dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Hoy en día creo que ya esto ha menguado, sino que vamos más por nosotros mismos. Pero era una práctica de la iglesia primitiva y que Pablo entendía que era algo de Dios. Dice el verso 18 que Pablo se junta con Jacobo y los ancianos de la iglesia. ¿Quién era este Jacobo? ¿Alguien sabe? Este Jacobo no es Jacobo el hermano de Juan, es el hermano de Jesús, exactamente. Es el mismo Santiago que escribe la epístola que tienen más adelante, que tienen después de Hebreo. Es la misma epístola o carta, es Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces es importante ver cómo en algunos casos tenemos excepciones. Para mí, ver a Jacobo dirigiendo la iglesia de Jerusalén rompe un poco, y el Señor lo permite por algo, permite de que en el pasado la iglesia de Jerusalén había sido dirigida por los 12 apóstoles, ¿se acuerdan? Los apóstoles Pedro y Juan se habían quedado en Jerusalén y la iglesia era dirigida por ellos. Pero ya en este contexto, estamos hablando del año 57 más o menos, ya todo ha cambiado después de Jesucristo. Estamos hablando que Jesucristo muere en el 33 y unos 20 años luego, o 23 años, ya los apóstoles no están al frente de la iglesia de Jerusalén. Está al frente, ¿quién? Jacobo. Jacobo está dirigiendo la iglesia y es donde Pablo se encuentra con ellos y con él y con los ancianos. Y con los ancianos. Sin embargo, es importante decir que Pedro todavía no ha muerto. Porque quizá podemos decir, ya han matado a los apóstoles, que luego Pedro muere, pero Pedro muere más o menos en el año 65.
Y estamos ahora mismo posicionados en el año 55, 56. O sea, de que la razón de que Pedro no aparece en la iglesia no es porque ha muerto, sino porque realmente ha tomado lo que es su llamado, que es salir a predicar el evangelio. Se puede creer de que andaba por Galacia, por aquellos lugares donde se escribe, pero no está en la iglesia, no es porque ni ha muerto, sino porque ha entregado la dirección de la iglesia, realmente como la Biblia enseña, a los pastores. Y Jacobo era un anciano de la iglesia conjuntamente con los demás. Esto es importante para tener una base de que mañana, con todo el apostolista, y que ya, bueno, anda por ahí, pero que mucha gente sigue promocionando, entender de que los ancianos, como hemos enseñado incluso en el tema que predicamos, ¿se acuerdan de los apóstoles? De que ya en este momento la iglesia es dirigida por Jacobo y los ancianos de la iglesia. Entonces podemos dar a entender dos cosas. No todas las epístolas incluso fueron escritas por los apóstoles, muy importante, ¿sí? Porque también hay una tendencia de decir que solamente los apóstoles tuvieron la capacidad de ser inspirados por Dios. Porque el Señor rompe a veces las cosas. Yo entiendo de que Dios en su soberanía a veces no hacernos un patrón ni no idolatrar, es decir, solamente, no. Dios también utilizó a Jacobo para escribir la epístola de Santiago. Amén. Entonces, Dios rompe a veces con cosas para que no idolatremos. Dice, de aquí quitamos la exclusividad, sino que Dios usó, como dice Pedro en su carta, a hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hombres inspirados por el Espíritu Santo. Un anciano como Jacobo gobernaba la iglesia y no era un apóstol. Quitamos toda manipulación de todo este mover, de que obligatoriamente son ellos los que tienen que manipular, que controlar o que dirigir las iglesias. La carta de Santiago nos da un panorama de la vida de Jacobo, ¿sí? De cómo era él, de su preocupación por la iglesia. Vemos, por ejemplo, a Santiago hablando sobre temas de continuidad, de mantenerse. Por ejemplo, el tema 1 de Santiago, una de las cosas que él trata es la sabiduría, de guardarte del pecado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, que se mantuvo íntegro. Habla sobre la lengua y es una carta muy práctica. Encontré algo del historiador Eusebio que habla de la vida de Jacobo en su tiempo. Lo voy a leer, es muy interesante. Escuchen. Dice, el libro Historia Eclesiástica, por el historiador Eusebio, cita las palabras de Gésipo. ¿Quién fue Gésipo? Gésipo fue un escritor de los tiempos de aquel entonces, nacido en el oriente de una familia judía y convertido al cristianismo. Entonces emprendió un viaje a este señor que lo llevó a Roma. Oigan lo que dice sobre la vida de Jacobo, aparte de lo que ya conocemos de la Biblia, la historia paralela. Dice, la responsabilidad de la iglesia entonces cayó sobre Jacobo, ¿sí? El hermano del Señor. O sea, no solamente nos lo dice la Biblia, sino que también los escritos paralelos a la palabra de Dios nos hablan de que la responsabilidad de la iglesia cayó sobre Jacobo. O sea, de que la historia y la Biblia se conjugan para decir lo que es. El hermano del Señor, o sea, el hermano de Jesús, en concierto con los apóstoles. Él se distingue de los otros del mismo nombre por el título El Justo. A Jacobo le llamaban el Justo en su tiempo. ¿Por qué le llamaban el Justo? Que desde temprano se le había dado este nombre. Fue santo desde el vientre de su madre. O sea, se consagró para el Señor. No bebió vino ni bebida fuerte. O sea que este hombre, que no lo enseña la Biblia, nos dice la historia de que fue un hombre que practicaba el nazareato, muy consagrado al Señor. Ese era Jacobo, el hermano de Jesús. Dice, no comió comida de animales, ninguna navaja tocó sobre su cabeza, ni se ungió con aceite, ni usó los baños. Cuando se refiere a todo esto, son placeres del mundo en aquel entonces. Ir a los baños, la bañarse con aceite, todo esto eran placeres de aquel entonces. Solamente a él se le permitía entrar en el lugar santo, pues no se vestía de lana, sino solamente de lino. Solo él entraba en el templo, donde se le encontraba de rodillas pidiendo perdón por el pueblo. Estamos hablando de Jacobo. De tal manera que sus rodillas se pusieron duras como las de un camello, dice la historia, porque continuamente se postraba sobre ellas, adorando a Dios y pidiendo perdón por el pueblo. Por su justicia tan grande se le llamaba el Justo.
O sea, de que este Jacobo nos dice la historia paralela a la Biblia, que la Biblia ya nos da un testimonio sobre su vida, también nos habla de la vida, de la integridad de este hombre. Dice que sus rodillas se le pusieron duras como las de un camello. Yo me reía porque yo, lo confieso, que yo pongo mi almohadita para orar. A mí nunca se me van a poner las rodillas como un camello. Quizás usted lo hace o no lo hace. No me meto en eso, eso es personal. Pero así puedo durar más tiempo orando. Si lo hago sin alguna colchita, pues me duelen y me canso. Entonces yo lo pongo. Pero este hombre no ponía nada para orar, ¿eh? Y el piso se ablandó por las rodillas de este hombre. No se ablandaron las rodillas, se ablandó el piso, el suelo, porque sus rodillas se endurecieron. Un hombre que oraba, y por eso se le llamaba el justo a este Jacobo que conocemos en la Biblia. El verso 18, vamos a ver qué dice el verso 18. ¿Alguien que lo quiera leer? Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Amén. Amén. Dice que Pablo contó una por una todas las cosas. Es importante de que en este caso, al igual, ¿se acuerdan como cuando mencionaba a Felipe, el evangelista, lo llama por su ministerio, el evangelista? Y aquí está diciendo que Pablo contó una a una las cosas que Dios había hecho a través de su ministerio. Me llama la atención de que la Biblia remarque ahora a Pablo la importancia, o está remarcando ya su vida ministerial. Y creo, en mi opinión, de que ya es tiempo donde un hombre que está sirviendo al Señor, pues ya su ministerio ha madurado, ha crecido, y ya se puede mencionar como algo vivo. Pues ya Pablo tenía unos años sirviendo y ministrando. Yo también, cuando miraba esto, pues me imagino a Pablo contando ahí dentro la conversión en Filipos, cuando aquella chica, ¿se acuerdan? Que salió diciendo detrás de él: estos hombres han venido para atormentar, son siervos del Dios Altísimo. Y era verdad lo que decía, pero Pablo discierne de que hay un espíritu detrás de todo esto. Y le dice a la muchacha, sal fuera. Y bueno, y ya de ahí se armó la revuelta, y luego hablando seguro de que cayeron presos y todo eso. Pero yo, si fuera Pablo, como buen dominicano, me imagino a Pablo también contando la caída de Eutico. Eutico, ¿se acuerdan? Que se cayó de la ventana, sí, cuando él predicaba. Sí. Se distrajo, dice Yocasta. Un español, por ejemplo, quizás diría: oye tío, y ahí estaba el hombre, y oye, venga. Pero nosotros, yo como dominicano le diría: mira, y ahí estaba y se jondió, porque jondió se cayó en dominicano. Se jondió de la ventana y cayó abajo. Yo no sé cómo lo dirían en ecuatoriano, en colombiano, como están aquí, pero cada cual lo contaría en su lenguaje coloquial de una manera impresionante. Cómo este muchacho se cae de la ventana y luego cómo Pablo lo resucita. Pero es que ver ahí a Pablo, lo más seguro, interactuando con aquellos hermanos. Amén. Vamos a seguir leyendo desde el verso 20 al 22. ¿Vale? Dice que cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Amén. Bueno, Pablo en su explicación de lo que Dios ha hecho está muy enfocado en los gentiles. Si ven el verso 21, el verso 20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos. El 19, Pablo le está hablando de las cosas que Dios ha hecho en su ministerio en los gentiles. Y Jacobo y los ancianos están pensando en los judíos. Algo tenían ellos ahí, que Pablo le habla de los gentiles y ellos le contestan con el tema de los judíos. Ahora, no podemos dejar pasar algo muy importante que Pablo menciona en el verso 20. Dice que han creído, pero son celosos de la ley. Dos cosas que se juntan en la explicación de Santiago, que eran difíciles de poder conjugarlas. Creer en el Evangelio de Jesucristo con toda libertad, pero seguir siendo celoso de la ley. Esas eran dos cosas que no podían
muy difícil que pudieran caminar juntas. Vamos a ver Gálatas 1 del 13 al 14. ¿Qué dice sobre la gracia y juntarlo con aquella ley? Gálatas 1, 13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. Pablo está diciendo que él había abrazado la fe, pero en otro tiempo este celo que decían ellos tener, que seguían creyendo en el Señor, pero tenían celo, Pablo lo había dejado. Por eso él dice en el verso 13, ya ustedes escucharon de mi conducta en otro tiempo. O sea, mi conducta en este momento ya no es la misma. No sigo la gracia y sigo el celo de la ley y de las tradiciones. Y es lo que le están diciendo los ancianos. Hay gente que ha abrazado la fe, pero sigue siendo celoso de las tradiciones de aquel entonces. No todo, esto es Pablo que lo está diciendo. Pablo está diciendo, yo dejé el celo por la ley. En otro tiempo lo hacía, pero ahora lo he dejado. Ahora, ¿estaba dispuesto Israel a dejar el celo que tenía por las tradiciones, por la ley? Acuérdense que en un momento le hablé de esto, de que es mucho de lo que quiere estar sucediendo hoy. Gente que abraza el evangelio, pero quiere también ahora abrazar también las leyes y las tradiciones de los judíos. Y Pablo está diciendo, yo eso lo dejé hace tiempo. Yo en otro tiempo era así, pero ahora no. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel sobre las tradiciones? Romanos 10 del 1 al 4. Vamos a ir a Romanos. Esto es Pablo entonces ahora hablándole al pueblo de Israel. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo que hay de mi corazón, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Había un celo de parte de Dios, pero no era correcto. Y esta ciencia se refiere en base a conocimiento del Señor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la nuestra, hablo ahora en primera persona, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley, el celo por la ley termina en Jesucristo. El contexto que le presentan aquí los ancianos y le presenta Jacobo era complicado porque es difícil tener la gracia y ser celoso de la ley. Era lo que le estaba diciendo a Pablo. Hay gente que han creído pero siguen siendo celosos de la ley. Pasa también en nuestras vidas, moviéndolo a otro escenario. No puedo dejar esto porque soy así. Por ejemplo, el pueblo de Israel quería abrazar la gracia, quería abrazar al Señor, pero no quería dejar sus cosas. No quería dejar sus tradiciones, no quería dejar su vida, no quería dejar como era. Y es como, quiero a Jesucristo, pero sigo siendo como soy. Y no se puede. Y no se puede tú abrazar la fe y seguir siendo como eres, porque la Biblia enseña de que tenemos que ir llegando a la estatura de un varón perfecto y ir creciendo a la medida y al varón de Jesucristo. Entonces ese crecimiento es para ir dejando cosas. Nosotros, por ejemplo, terminamos diciendo, no puedo dejarlo porque es que yo soy así. Me imagino muchos judíos diciendo, sí, quiero a Jesucristo, pero esa es mi tradición. Es que mi madre me enseñó a hacer esto. Es que mi abuela me ponía una velita todos los días antes de acostarme. Y nosotros podemos vernos en este espejo, en ese sentido, en el pueblo de Israel, donde quieren a Jesucristo, pero siguen siendo celosos de las cosas pasadas. Así es. Terminamos con el Señor, pero terminamos también, queremos continuar con nuestra vida normal. Y no se puede, en el Señor no se puede. ¿Qué dice Pablo sobre esto? ¿Qué hizo Pablo? Filipenses 3, del 1 al 8. Filipenses 3, del 1 al 8. ¿Qué hizo Pablo para poder dejar lo que tenía y poder abrazar la gracia del Señor? Filipenses 3, del 1 al 8. ¿Lo tienes? Amén.
Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Oigan esto de Pablo. Si a veces nosotros pensamos de decir, vengo al Señor, pero yo soy un tío, o que tuve plata, o que hice esto, o que anduve a lo otro. Oigan qué dice Pablo. Dice, yo tengo más de qué aferrarme para poder abrazar a Cristo y seguir en las tradiciones. Y él dice, circuncidado al 8º día, cumplió la ley perfectamente, ni un día más ni un día menos, para cumplir con las enseñanzas que se le dio a Abraham. Tenía que ser circuncidado al 8º día. De la tribu de Benjamín, no era de la tribu del norte, de los samaritanos, sino de la tribu del sur de Judea. O sea, una de las pocas tribus que mantuvo su pueblo fue la tribu de Benjamín. O sea, que se mantuvo, vamos a decirlo así, recogida, pura, que no se segregó. O sea, que tiene dos cosas. ¿Qué más dice? Hebreos de hebreo. O sea, cuando tú decías que eras hebreo de hebreo, estás diciendo, soy nacido de padre y de madre judío. O sea, yo tengo linaje de hebreo por todos lados. Y es más importante, nosotros nos perdemos a veces, si ustedes se dan cuenta cuando estudian el Antiguo Testamento y ven, y el rey fulano se casó con fulana, hijo, ¿sí a quién mencionan? Siempre, a la madre. Porque era importante de que si eras judío tenías que ser de una mujer judía. No era solo el padre, a veces pensamos que era la madre, era lo más importante. Tenía que ser judía. Y Pablo está diciendo, yo soy hebreo de hebreo. O sea, judío de judío. No hay ninguna sangre gentil que pase por mis venas. Yo soy judío nato. No es que mi padre se casó con una mujer judía, que siendo gentil, o viceversa. No, yo soy hebreo de hebreo. Y él dice, si fuera por eso, y en cuanto a la ley, versículo 5, soy fariseo también. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que cumplía la Torah, cumplía toda la ley. ¿Y qué dice él? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Amén. Amén. ¿Qué podemos tener nosotros que podamos decir, lo he estimado como pérdida con tal de ganar a Jesucristo? Amén. Amén. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, dice él, por basura. Qué fuerte, ¿eh? ¿Saben cuál es la palabra realmente que utiliza el original? ¿Sí? Lo saben, ¿verdad que sí? Estiércol. Por eso tengo todas las cosas de este mundo, lo que puede parecer importante, con tal de abrazar solamente la fe de Jesucristo. No abrazo a Jesucristo y lo que yo tengo. Abrazo a Jesucristo y lo que tengo lo dejo en el pasado. Todo para ganar al Señor. Amén. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo 21? Volvemos otra vez a Hechos. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Amén. Amén. Eran tres cosas que les enseñaba, decían ellos. Primero, que apostaten de la ley de Moisés. Segundo, que no los circunciden. Y tercero, que no observen las costumbres. ¿Por qué? Porque Pablo entendía, realmente es una suposición. Pablo no está predicando en contra de esto. Pablo simplemente está predicando la libertad de Cristo. Amén. Es la libertad de Cristo que está predicando. Y esto, quiero que vayan conmigo también. Hoy veremos algunos versículos porque estamos aprovechando para movernos. Primera de Corintios 7, del 17 al 19. Puedes buscarlo. Ahí donde estás. Primera de Corintios. Bueno, tú lo tienes aquí, si quieres lo puedes leer. Primera de Corintios 7, del 17 al 19. Del 17 al 19. Primera de Corintios 7, 17 al 19.
Yo que hasta lo va a leer. ¿Sí? Dice, pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así hagan. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. ¿Qué predicaba Pablo? La libertad. ¿Te has circuncidado? Quédate así. ¿No lo has hecho? Quédate así. A libertad nos llamó Cristo. Estaba Pablo predicando en contra. Todo esto era un rumor que se había ido levantando en la vida de Pablo y hasta dónde habían llegado. Y es lo que a veces sucede, que luego lo veremos más adelante cuando podemos dañar a una persona. Vamos a ver el versículo 23 al 26. ¿Alguien que lo quiera leer? Si no, lo leo yo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los oídos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Amén. Aquí se presenta, ¿se acuerdan? Como hablábamos la semana pasada, vamos a llamarle una palabra de sabiduría en medio de una situación. Hay un problema. ¿Se dan cuenta que hay una situación? Es lo que he tratado de poder exponerle en esta noche. Pablo llega, habla de los gentiles. Ellos le están hablando de los judíos que se han convertido. Ahí hay un problema. Han abrazado a Cristo, pero siguen con celo de las tradiciones. Entonces hay un problema y aquí sale una solución a este problema. Porque dicen en el versículo más anterior de que Pablo, como había llegado, ellos llegarían y le preguntarían, como querían verlo a Pablo, porque saben que está en Jerusalén. Hay un problema y van a venir porque tú estás diciendo de que hay que apostatar de Moisés, de las tradiciones y demás. Hay un problema. Pablo se ha levantado en contra de sus tradiciones. Y aquí se levanta alguien que es Jacobo, el que está hablando y está diciendo, mira, para que ellos entiendan de que tú no tienes nada con esto, o sea, de que tú eres un hombre de que no vas en contra de las tradiciones, pues mira, hay 4 hombres que van a pagar sus votos, que era hacer, simplemente tenían un voto de nazareato y lo que iban era a cumplirlo, a terminarlo. Y para que vean de que tú eres alguien que sigue las tradiciones, incluso esto del nazareato, que era parte de la tradición de Israel, pues aprovecha. Tómate, rasúrate la cabeza y termina con ello el cumplimiento. Así la gente dirá, Pablo es un hombre de Dios, pero va con las tradiciones. En principio parece una solución a este problema. Pero vamos a ver ahora y con el tiempo de que hay decisiones que se toman que lo que son es dilatar el proceso y el cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Porque cuando Dios da una palabra, esto llegará. Hay una joven que es de República Dominicana, se llama Rosana, y aprovecho también para contestarle, porque ella me preguntó cuando predicábamos el otro día, ella decía, ¿y si Pablo no hubiera hecho caso a esa palabra que se le había dado, qué hubiera pasado? Pues yo le contesté lo mismo que va a suceder ahora. Una persona dirigida por el Espíritu Santo, siempre la voluntad del Señor se cumple en su vida. Tarde o temprano Dios te llevará a lo que quiera hacer contigo, cuando eres una persona dirigida por el Espíritu Santo. Y Pablo así lo era. En este momento Pablo trata de darle un poco la vuelta a lo que está sucediendo, pero Pablo no se va a librar de la palabra que se le había profetizado. ¿Cuál era? Que le esperaban, ¿qué? Tribulaciones y problemas, ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Y Pablo está tratando de ver si puede tranquilizar al pueblo y inconscientemente diría yo que esto no venga. Amén. Yo puse aquí 2 cosas y me reía, porque Pablo primero perdió su cabellera porque se rasuró
Aquí hay uno que se ha rasurado un poco, así como Pablo. Ya le están creciendo. Pablo lo primero que perdió fue su cabellera, pensando de que iba a solucionar el problema. Y lo segundo que perdió fue su dinero. Perdió su dinero porque había un coste para tú terminar este proceso. Y cuando nosotros nos embarcamos en cosas que realmente Dios no está, perdemos nuestros recursos, nuestro tiempo, y como quiera el plan de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Por más vuelta que le demos, Dios se va a glorificar. Ahora te lo voy a explicar. Versos 27 y 28 lo voy a leer. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, estos 7 días ya al final terminando este proceso, unos judíos de Asia al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayúdennos, vengan que aquí lo tenemos. Yo me imagino en el templo, vengan todos, corran, aquí está Pablo. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. A Pablo el proceso no le funcionó, como quiera lo pillaron, lo agarraron en el templo y le echaron mano. Quiero que te voy a leer este texto, pero lo puedes anotar, para que tú entiendas quiénes eran los que estaban en el templo. Muy parecido a lo que Jesús encontró cuando tuvo que ir al templo a echar a la gente. ¿Sí? Es el templo de Jerusalén, el mismo donde Jesús entró muchos años antes, pero que no iba a cambiar porque Jesús había entrado. La misma gente seguía agolpándose, seguía vendiendo, seguía haciendo cosas, y lo que iban era mercadear, y ahí es donde se encuentra Pablo. Dice Marcos 11 del 15 al 18, para que no te muevas, dice, llegaron a Jerusalén refiriéndose a Jesús, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, igual que con Pablo, cómo lo podían destruir. Pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. A Jesús no le pasó lo que le pasó a Pablo, aunque eran contextos diferentes, uno se estaba purificando y el otro llega, porque no era el tiempo del Señor y porque le tenían ese temor por cómo Jesús enseñaba. Pero dense cuenta de que las personas que están en el templo, cuando Pablo llega a purificarse, son sacerdotes religiosos, escribas que están ahí, y Pablo llega a ese mismo lugar. ¿Por qué Pablo perdió su dinero con una decisión que pensaba él que podía darle la vuelta a aquella palabra profética? Mira, es fuerte lo que le tocó a Pablo. Mira, primeramente el sacrificio que se compraba en el templo para hacerlo, me imagino que lo sabías porque Jesús llamó a esta gente de esta forma, pues lo hizo por la primera razón. La primera razón es de que como la gente bajaba o subía, a Jerusalén hacia el sacrificio, muchas veces no llevaba sacrificio, y como la gente que estaba ahí en el templo lo sabía, se aprovechaba, y los animales o cualquier cosa la vendían al doble a veces de lo que costaban. Por eso era una casa, era un robo a mano armada. Llegabas a cumplir tu voto, a hacer tu sacrificio, y cuando llegabas al templo y ¿cuánto cuesta? Ya no tenías más alternativa, tenías que comprarlo, porque ya estabas ahí, querías terminar lo que habías hecho, y se aprovechaban. Y esta es la situación con la que Pablo se encuentra. Mira, ¿qué Pablo tuvo que pagar ese día de ofrenda para terminar? Mucha pasta gastó Pablo, quiero que lo sepas. Mira, número 6 del 13 al 15, para que veas lo que tenía que hacer alguien que estaba haciendo un voto de nazareno, que tenía que entregar como ofrenda para terminar. Eso fue lo que le dijeron, ¿te acuerdas? Hay unos hombres que están haciendo unos votos, rasúrate la cabeza con él, termina el sacrificio para que entiendan de que tú andas siguiendo las tradiciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenía que esto entregarse para terminar este tiempo que era el nazareato? Número 6, 13, 15. Dice, esta es pues la ley del nazareo del día que se cumpliese el tiempo del nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión
y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Amén. Amén. Esto tenía que entregar una persona para cumplir su voto. Ahora, ¿cuántos hermanos eran? 4, 5, ¿no? ¿Y él cuántos eran? 5. Yo no sé cómo Pablo hizo, pero tuvo que comprar, tuvo que comprar 4 corderos más el de él. 4 corderas más la de él. Y 4 carneros sin defecto y la de él. O sea, Pablo tuvo que gastar tratando de moverse de una forma sabia para poder minimizar lo que se le venía encima. Lo bueno de la palabra de Dios es que nos deja ver todas las cosas tal y como somos, y no podemos pasarle paño tibio ni tratar de acomodarlo. Fue una decisión tratando de que Pablo pudiera mezclarse dentro de los judíos para que pudiera bajar la intención de la ira que había sobre él por lo que él predicaba, pero no le sirvió. Una decisión que a veces pensamos, podemos invertir, podemos gastar, podemos hacer cosas pensando de que vamos a cambiar la mano de Dios, de que vamos a mover su plan sobre nuestra vida, de que si viene una prueba sobre nosotros la vamos a esquivar. Estamos perdiendo el tiempo, porque si somos dirigidos por el Espíritu Santo, Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Amén. Y por más que Pablo quiso darle vuelta a esto, como quiera lo encontraron y le echaron mano. Aquí pongo una nota, dice, esto entiendo yo que fue una decisión que no trascendió más que de la sabiduría humana. No sé si tú lo ves así, pero para mí fue un poco de sabiduría humana, de tratar de ver cómo Pablo se untaba en todo esto. Pablo no se libera de lo que Dios había dicho. Quizás el gozo de su recibimiento le hizo olvidar la palabra que se le había dado. Acuérdense que en el verso 17, ¿cómo recibió la iglesia a Pablo? Con gozo. Sí. Recibió con gozo, pero le habían dicho que te esperan cadenas y te esperan tribulaciones en Jerusalén. Aquí pongo una nota, digo, cuando invertimos nuestros recursos fuera de su voluntad, es tiempo, dígalo usted, perdido. Tiempo perdido. Y así le pasó a Pablo. Seguimos avanzando. Ahora quería aprovechar. Vamos a seguir avanzando, verso 29 al 32. Amén. También lo leo yo. Lo lee yo lo leo. Daniel, muy bien. Del 30 al 32. 29 al 32. Cristo. Porque antes le habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Amén. Bueno, aquí vemos prácticamente casi la conclusión de aquella estrategia que pensaba Pablo que podía librarle o los ancianos de la iglesia de lo que les sobrevenía. Pues yo creo que lo pusieron en el lugar indicado. Quizás Pablo hubiese bajado cualquier domingo a la iglesia, pero lo mandaron y lo pusieron en el lugar perfecto para que vinieran y lo encontraran. Ahí fue ese día a terminar sus votos y lo estaban poniendo ahí mismo donde tocaba. Aún en medio, entendemos, de lo que nosotros podemos planear, como dice su palabra, el hombre propone y Dios dispone. Y aún en medio del consejo también, Dios está permitiéndolo porque como quiera Él hará su voluntad y Dios bendice eso. Aquel consejo de ancianos, aunque estaban tomando esta decisión, Dios estaba también obrando para cumplir su plan y su propósito sobre la vida de Pablo.
Amén. Amén. Hay una parte importante. Acuérdense, en el verso 29 dice que antes habían visto con él en la ciudad Trófimo. Acuérdense que Trófimo viene con él desde Éfeso. Aquí mismo lo dice, y viene caminando con Pablo, con Lucas, con Timoteo y con los demás hermanos. Pero hay una palabra que no podemos dejar pasar, que dice a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, todo este alboroto viene porque alguien piensa algo que no es cierto. Qué fuerte. Yo pongo aquí, ellos pensaban. Yo pongo esta nota para todos nosotros. Hermanos, ¿cuántos Pablos nos hemos cargado nosotros por pensar algo que no es correcto? ¿Cuántos de nosotros? Es que yo pensaba, pero ya. Así le pasó a Pablo. Ellos pensaban que Pablo lo había metido. Y esto conllevó y desencadenó en toda una serie de problemas porque alguien pensaba, es que yo pensaba así. ¿Cuántos Pablos nos hemos cargado nosotros? Seamos sinceros, que no hemos cargado a uno y que otro de vez en cuando. Y luego de verdad nos damos cuenta de que el Señor nos trae luz. A veces decimos, mira cómo me mira el hermano, seguro tiene algo contra mí. Eso es algo que tiene, algo le han dicho. Pongo aquí algunas cosas. No me saluda, seguro que está enfadado conmigo. Y quizá el hermano está en otra cosa que no tiene nada que ver. Y nosotros con los nuestros, pero estamos pensando y haciendo conclusiones. Me contaron y no preguntamos al hermano afectado. Nos creemos el cuento enterito. Ya, por ejemplo, recibimos algo y pensamos, eso es esto y aquello. Pues a Pablo le pasó esto. Hermanos que pensaban de que él había metido a alguien en el templo y no era cierto. La verdad es que nos hemos cargado nosotros algún Pablo, hermano, seamos sinceros, ¿sí? Sí. Seguro que sí, que en nuestra vida cristiana en algún Pablo, y después nos dimos cuenta de que realmente no era así. ¿Cuál es la actitud que debe de tener un creyente? Aquí mismo en la palabra, la misma persona que toma a Pablo, hace 3 principios importantísimos cuando alguien te dice yo pensaba, y lo voy a dejar en esta noche para nosotros. Cuando alguien te dice algo y tú piensas, no pienses. Hazte estas 2 preguntas siempre sobre la vida de una persona. ¿Qué fue lo que hizo la persona en ese momento que encuentra a Pablo? Versículo 33, lo voy a leer yo. Dice, entonces llegando el tribuno, la persona responsable, le prendió, lo agarró y le mandó atar con 2 cadenas. O sea, lo puso en un lugar para saber. Y preguntó 2 cosas, primeramente. ¿Quién era y qué había hecho? 2 cosas que debemos siempre de preguntarnos cuando alguien nos dice, cuando viene el chisme, cuando viene algo, no pensemos. 2 cosas importantes sobre esa persona que podemos decir mal. Lo primero es que podemos decir cuando alguien piensa es cerrar, mira, háblalo con la persona. Y ahí se cierra automáticamente. Pero si ya te queda lo que te han dicho, piensa en 2 cosas. ¿Quién era? Como él pregunta sobre Pablo. Y segundo, ¿qué había hecho? ¿Por qué? Porque quién era significa su testimonio, su vida. La persona lo que quiere saber es quién es ese Señor. Háblame de él. Es Pablo de Tarso, que ha llegado, que predicó, tiene una vida del Señor, ha predicado el Evangelio, tiene una vida intachable. Eso es quién es. Esa es la primera pregunta. La vida de la persona. La vida de la persona es lo primero que nos da un panorama de esa persona. Cómo ha vivido. A veces por un comentario que nos llega, matamos a un Pablo que ha tenido toda una vida sirviendo al Señor. Y no preguntamos, ¿quién es esa persona? Yo lo conozco su vida, conozco su testimonio, quién es. Y lo segundo es, ¿qué ha hecho? Para entonces yo poder entender con su vida y con el problema que me está planteando. Pero lo ideal sería de que si alguien te dice algo, mira, ve cuéntaselo a él. O arregla tu cuenta con él si tienes algo. Dice, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada, estoy leyendo en el verso 34, entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás
gritando, muera. Pablo está en una situación, quiero abrir un paréntesis, no sé si esto te ha pasado, no sé si tú entendiste cómo fue que Pablo entró, pero dice que Pablo entró, al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Eso lo que significa es que Pablo no tocaba el piso. No sé si entiende. La multitud era tan fuerte que apretaba, y el empuje y el alboroto, que llega un momento que Pablo está levantado del piso y va en el aire entrando en este lugar. Parece jocoso, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí una vez me pasó siendo chaval, aprovecho para decirlo, y llegamos temprano a una tienda de juguetes porque le iban a inaugurar y era nueva, y estaba el tumulto, me acuerdo, ahí afuera para poder entrar. Hermanos, cuando abrieron la puerta, yo entré como Pablo en el aire, yo no toqué un pie en el suelo. Cuando me soltaron, caí adentro, ¡plap! Y ahí fue que nuevamente me pude mover hacia donde quería ir. Y me dio risa porque así mismo fue como le pasó a Pablo, lo llevaban en el aire, no tocaba el suelo cuando iba caminando. Así le pasó a Pablo. Siempre cuando una persona se ve involucrada en un acontecimiento que quebranta la ley, esto es importante, lo primero que la policía mira es, ¿tiene antecedentes penales? Fue lo que preguntaron de Pablo, ¿quién es? Yo quiero saber su vida, cómo ha vivido su vida, cómo ha tenido su testimonio. Fue lo primero que pregunta la policía, es lo primero que se le pregunta a Pablo, ¿quién es? ¿Tiene antecedentes penales? Y luego entonces, ¿de qué se le está acusando? Por eso es que tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermano. Eso es muy importante. Es muy importante que cuidemos nuestro testimonio, porque nuestra vida va diciendo cómo nos movemos, cómo caminamos, cómo nuestra fe se fortalece, cómo estamos afianzados en el Señor. Porque es lo primero siempre que tú te preguntas, ¿quién es? ¿Cuál es la vida de esta persona? ¿Cuál es su testimonio? Amén. Amén, amén. ¿Estoy solo por aquí o todavía están conmigo? No, estamos. No se duerman. No. Creo que se estén durmiendo. Ya vamos terminando. Hoy haremos hasta el versículo 35, que es la parte donde termina este arresto de Pablo en Jerusalén, que es lo que nos toca hoy. ¿Alguien quiere leer los últimos versículos? Amén. 34-35. ¿Sí, Moni? Vamos. Pero la entre multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Sigue el siguiente? ¿Hasta el Sí. 36? Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando, muera. Amén. Ya tenían ellos un veredicto contra Pablo, ya lo habían condenado, habían hecho un juicio sobre él, y realmente es donde la iglesia, donde nosotros no podemos llegar, cargarnos a un hermano, y por ejemplo un hermano, como la vida de Pablo. Fue lo que hizo el pueblo. Acuérdense por qué lo hizo el pueblo. ¿Se recuerdan por qué lo hizo el pueblo? Por el celo que tenían de sus tradiciones. Sí. O sea, es cuando tú tienes algo, no quieres dejarlo y lo quieres juntar con el Señor. Cuando venimos al Señor tenemos que dejarlo todo. Y este pueblo no quiso dejarlo, y como tenían su celo, pues llevaron a Pablo a este lugar. Quiero que terminemos en esta noche con un versículo de Efesios 5, 13, 15. Le voy a dejar a Yocasta, mi pastora, que lea. Efesios 5, 13, 15. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Amén. Bueno, quería dejarle esta palabra y bueno, estas enseñanzas de esta pequeña trayectoria de lo que fue la vida de Pablo, y nos quedamos con tres cosas. Bueno, la primera es de que Pablo siempre daba cuenta en su vida, mantenía una relación con la iglesia.
La segunda es de que no podemos tener a Cristo y otras cosas, Cristo solamente. No podemos justificarnos de nuestra conducta por lo que somos, por lo que éramos, por nuestra nacionalidad, por nuestra religión antigua. No hay forma. La ley que debe, perdón, y ahora utilizo la palabra, o los mandamientos que deben de imperar en nuestras vidas son los mandamientos del Señor, no los míos. Y tercero también, o diría cuarto, la tercera sería: no invirtamos tiempo y recursos por encima de la palabra del Señor, porque será tiempo perdido, como pasó con Pablo. Y cuarto, antes de pensar en algo, primero miremos en qué estamos pensando, porque todo este alboroto también comienza porque ellos pensaban que Pablo había metido a alguien en el templo. Vayamos al Señor, oremos mejor cuando tengamos alguna inquietud sobre algo. Mejor preguntemos, llamemos a esa persona, o mejor, si alguien nos viene a decir algo, lo mejor es decir: mira, háblalo con la persona. Yo no soy baúl de secretos ni de recuerdos de nadie. Resuélvelo con esa persona si tienes algún problema. Yo tengo mi relación con el Señor y tengo una relación, y creo que me estás marchitando mi relación con esa persona de la cual me estás hablando. Entonces resuélvelo. Lo que la Biblia es a lo que nos llama. Entonces, esas cuatro cosas podemos quedarnos como enseñanza en esta noche sobre este pequeño trayecto de Pablo arrestado en Jerusalén. Amén. Si alguien quiere opinar algo, aportar algo. No. Pues entonces oramos para ser despedidos en esta noche. Amén. Ahora, en esta hora te presentamos este tiempo que hemos estado